Definición: el carcinoma espinocelular es una neoplasia maligna de la piel que se origina a partir de los queratinocitos suprabasales, ubicados en la capa espinosa de la epidermis. También se le conoce como carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Forma parte del grupo de cánceres de piel no melanoma. Epidemiología: representa aproximadamente el 15% de los cánceres de piel, siendo el segundo más común. Es el tipo más frecuente en personas de raza negra y afecta entre 2 a 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Suele presentarse alrededor de los 70 años y tiene una fuerte asociación con la exposición solar crónica. Además, se observa con mayor frecuencia en individuos inmunodeprimidos, especialmente en pacientes trasplantados. Etiología y factores de riesgo. Aunque la causa exacta no se conoce, el principal factor de riesgo identificado es la exposición acumulativa a los rayos ultravioleta, especialmente en zonas de alta altitud y baja latitud. En contraste con el melanoma, que se asocia más con exposiciones solares agudas, el carcinoma espinocelular se relaciona con una exposición crónica. También se han identificado factores genéticos involucrados, como mutaciones en los genes TP53, SOX2, PIK3K, CCND1, CDKN2A, NOTCH1 y FBXW7. Otros factores de riesgo incluyen tipo de piel clara, albinismo, xeroderma pigmentoso, inmunosupresión, como en VIH, SIDA o trasplantes, exposición a arsénico o hidrocarburos aromáticos, tabaquismo, lesiones precursoras, queratosis actínica, eritroplasia de Queyrat, líquen escleroatrófico genital, úlcera de Marjolin, infecciones por virus del papiloma humano, especialmente tipos 16 y 18, lupus eritematoso discoide, fisiopatología. El carcinoma espinocelular se desarrolla a partir de la transformación maligna de los queratinocitos suprabasales. La epidermis está compuesta por varias capas, de superficial a profunda, córnea, granulosa, espinosa y basal. La capa suprabasal se encuentra entre la basal y la espinosa. El principal agresor es la radiación ultravioleta. Los rayos UVA penetran hasta la dermis y causan fotoenvejecimiento, mientras que los UVB afectan directamente la epidermis, generando mutaciones oncogénicas. Estos últimos son los más peligrosos, especialmente entre las 10, 0 y 16, 0 horas. El daño genético se produce a través de la formación de dímeros de pirimidina, que mutan genes clave como 53, lo que conduce a la proliferación anormal de queratinocitos y la progresión hacia formas invasivas. Las personas de piel clara son más susceptibles debido a la menor cantidad de melanina, un pigmento que ofrece protección frente al daño solar. Signos y síntomas. Las lesiones aparecen comúnmente en zonas fotoexpuestas como la cara, especialmente el tercio inferior, cuello, dorso de manos y antebrazos. Los tipos de lesiones incluyen enfermedad de Bowen, placa eritematosa bien delimitada, con escamas o costras, eritroplasia de Queyrat, placa eritematosa brillante y aterciopelada en el glande, lesión invasiva bien diferenciada, pápulas o nódulos firmes, hiperqueratósicos, eritematosos, lesión poco diferenciada, pápulas blandas, de aspecto granulomatoso, lesión oral, úlcera o nódulo duro, lesión labial, úlceras, nódulos o placas duras, más frecuentes en el labio inferior, ceratoacantoma, nódulo con forma de cráter y centro queratósico, carcinoma verrugoso, lesión exofítica tipo verruga, con variantes como la papilomatosis florida oral
el condiloma acuminado gigante, anogenital, y el epitelioma cuniculatum planta del pie. Úlcera de Marjolin. Aparece sobre cicatrices o heridas crónicas, con una evolución lenta a lo largo de décadas. Metástasis. Las metástasis no son frecuentes, pero pueden ocurrir en un 0.5 a 6% de los casos. El sitio más común de diseminación son los ganglios linfáticos regionales. También puede extenderse a órganos como pulmón, hígado, cerebro, piel y huesos. Diagnóstico. Se basa en una historia clínica detallada y un examen dermatológico completo, idealmente utilizando dermatoscopia. La confirmación requiere una biopsia, ya sea parcial, por punch o shaving, o excisional. Si se sospecha invasión, se prefiere una técnica que incluya la dermis reticular. En la histopatología, el carcinoma in situ, enfermedad de Bowen, muestra displasia queratinocítica en toda la epidermis, sin invasión dérmica, con queratinocitos pleomórficos y núcleos hipercromáticos. El carcinoma invasivo muestra displasia que atraviesa la membrana basal, afectando dermis o tejidos más profundos. Es fundamental evaluar los ganglios linfáticos durante el examen físico. Si se detectan ganglios aumentados de tamaño, se recomienda realizar una punción aspirativa con aguja fina o una biopsia quirúrgica. En caso de hallazgos sugestivos, se deben solicitar estudios por imágenes como resonancia magnética, tomografía computarizada o PET-CT. En cuanto a los exámenes complementarios, estos son fundamentales para confirmar el diagnóstico, descartar otras posibles enfermedades y determinar el estadio del tumor. Entre los estudios más utilizados se encuentran la dermatoscopia, la biopsia, que es esencial para el diagnóstico definitivo, y las técnicas de imagen como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones, también conocida como PET-CT. Respecto a los exámenes de laboratorio, no hay marcadores específicos para esta condición, por lo que los resultados pueden ser completamente normales. El estadiaje se realiza siguiendo el sistema TNM, propuesto por el American Joint Committee on Cancer. Este sistema clasifica el tumor en función de 3 parámetros. T, que hace referencia al tamaño y localización del tumor. N, que evalúa la afectación de los ganglios linfáticos. Y M, que determina la presencia o ausencia de metástasis. Para evaluar ganglios afectados o posibles metástasis, se indican estudios por imágenes como la resonancia magnética, la tomografía computarizada o el PET-CT, que permite identificar tejidos con alta actividad metabólica, como ocurre en los tumores. En cuanto a la clasificación por estadios, el estadio 0 se describe como TIS, N0, M0. El estadio primero incluye TUNO, N0, M0. El estadio segundo corresponde a T2, N0, M0. El estadio tercero puede incluir T3, N0, N0, o cualquier tumor entre TUNO y T3, con compromiso ganglionar nulo, sin metástasis. El estadio cuarto abarca desde TUNO a 3, con ganglios NU, sin metástasis. Cualquier tumor con ganglios NU. 3. 4 con cualquier compromiso ganglionar, o cualquier combinación con presencia de metástasis a distancia. Entre las complicaciones más importantes se encuentran la invasión local del tejido circundante y las metástasis, que aunque son poco frecuentes entre 0.5 y 6%, aumentan significativamente si la lesión se encuentra en el labio, llegando hasta un 12%, o si se origina sobre cicatrices crónicas, con un riesgo de hasta 40%. También pueden presentarse secuelas funcionales o estéticas importantes, como desfiguración facial. Además, es común que coexistan otras enfermedades dermatológicas, tanto benignas
como malignas, debido al mismo factor de riesgo compartido, la exposición solar. Los diagnósticos diferenciales son varios, y conocerlos es clave para evitar errores. Por ejemplo, la queratosis actínica es una lesión precancerosa causada por el sol. Representa una forma inicial del carcinoma epidermoide, pero se diferencia por su menor profundidad y menor grado de displasia histológica. La papulosis de Bowen y la eritroplasia de K-Rat son carcinomas in situ, generalmente localizados en genitales o mucosas. Aunque su aspecto histológico es similar al del carcinoma epidermoide, no hay invasión dérmica. El carcinoma vasocelular es el tumor maligno de piel más frecuente. Puede parecerse al epidermoide, pero suele tener bordes perlados y un crecimiento más lento. La psoriasis, con sus clásicas placas eritematodescamativas crónicas, puede confundirse con lesiones neoplásicas, pero su patrón simétrico y evolución crónica ayudan al diagnóstico. La enfermedad de Paget extramamaria afecta la piel genital o perianal con eritema crónico. A nivel histológico, presenta células características que no se encuentran en el carcinoma epidermoide. Las verrugas vulgares, causadas por el virus del papiloma humano, pueden parecer lesiones escamosas, pero son benignas y no presentan ulceración. La queratosis seborreica es un tumor benigno que se presenta como una lesión pegada a la piel. En piel envejecida o fotodañada, puede confundirse con lesiones malignas. El melanoma amelanótico es una forma de melanoma sin pigmento, que puede adoptar una coloración rojiza o violácea, lo que lo hace similar a lesiones escamosas. Ciertas infecciones bacterianas o fúngicas crónicas pueden ulcerar o formar costras, imitando un carcinoma. El eczema numular presenta lesiones en forma de moneda con escamas y costras. El prurito y la buena respuesta al tratamiento tópico son claves para diferenciarlo. El angiofibroma es un tumor vascular benigno que por su forma y coloración puede parecerse a lesiones epidermoides pequeñas. El molusco contagioso, causado por un poxvirus, presenta lesiones umbilicadas que, especialmente en inmunosuprimidos, pueden confundirse con queratosis o tumores. La hiperplasia sebácea se manifiesta como pequeñas pápulas en áreas seborreicas. Aunque benignas, en el rostro pueden parecer lesiones malignas. En cuanto al pronóstico, es favorable en la mayoría de los casos. La sobrevida a 5 años supera el 90% cuando el tumor se detecta y trata en estadios iniciales. Sin embargo, esta cifra desciende al 25-40% y 5% si existen metástasis ganglionares. En términos de recurrencia, esta es menor al 10% en general, aunque puede alcanzar hasta un 20% si la lesión se localiza en la oreja. Existen también factores asociados a un peor pronóstico, como la invasión perineural, la presencia de células poco diferenciadas, la infiltración de grasa subcutánea, tumores con un diámetro mayor a 2 centímetros, o localizaciones consideradas de alto riesgo, como la oreja, los labios, la región anogenital, cicatrices o heridas crónicas. Tratamiento del carcinoma espinocelular. El tratamiento del carcinoma espinocelular depende del riesgo de recurrencia y de si existen o no metástasis. Sin embargo, lo más importante es la prevención. Por eso, todos los pacientes deben recibir orientación sobre el uso adecuado de fotoprotección, idealmente con un factor de protección solar mínimo de 30. Este tipo de cáncer suele ser consecuencia de una exposición solar crónica y prolongada, que puede acumularse durante décadas, incluso entre 30 y 50 años. Una vez realizada la resección del tumor, el seguimiento clínico es fundamental, ya que existe el riesgo de recidiva local o aparición de metástasis. En los casos de enfermedad localizada,
El seguimiento debe realizarse cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años. Luego se puede espaciar a cada 6 a 12 meses por 3 años. Y finalmente, una vez al año. En cambio, si hay compromiso ganglionar, el seguimiento debe ser más frecuente al inicio, cada 1 a 3 meses durante el primer año, luego cada 2 a 4 meses por otro año, después cada 4 a 6 meses por 3 años, y finalmente cada 6 a 12 meses. Cuando hablamos de riesgo de recurrencia, el carcinoma espinocelular se clasifica en 2 grupos, alto y bajo riesgo. En general, se considera de bajo riesgo a menos que presente ciertos criterios específicos. Entre los criterios de alto riesgo se incluyen lesiones mayores a 10 milímetros, en zonas como la cara, cabeza, cuello, orejas, manos, pies, la región pretibial, tobillos o genitales, y mayores a 20 milímetros si están ubicadas en el tronco o en las extremidades. También se consideran de alto riesgo aquellos tumores con subtipos histológicos agresivos, como el acantolítico, adenoescamoso o desmoplásico, aquellos con una profundidad mayor o igual a 2 milímetros, o con un grado de diferenciación moderado o pobre. Otras características que aumentan el riesgo incluyen el crecimiento rápido, la recurrencia, los bordes mal definidos, la aparición en zonas previamente irradiadas o con inflamación crónica, la inmunosupresión y la presencia de una clínica poco clara. En los casos de bajo riesgo, hay varias opciones terapéuticas con tasas de curación muy altas. La más utilizada es la exéresis quirúrgica convencional, con márgenes de al menos 4 milímetros para lesiones de hasta 2 centímetros, alcanzando tasas de curación cercanas al 95%. Otras alternativas incluyen la crioterapia, que se basa en el uso de nitrógeno líquido para destruir la lesión, aunque no se recomienda en casos de lesiones grandes, mal delimitadas o recurrentes, y la electrocirugía con curetaje y electrodisecación. También puede considerarse la radioterapia, especialmente en pacientes que no son candidatos a cirugía. En casos donde la cirugía no es viable o el paciente la rechaza, pueden usarse tratamientos tópicos como el 5-fluorouracilo al 5%, que se aplica 2 veces al día durante un periodo de 4 a 8 semanas, o el imiquimod al 5%, aplicado por la noche durante un periodo de 6 a 16 semanas. Por otro lado, si se trata de un carcinoma espinocelular de alto riesgo, la estrategia cambia. En estos casos, el tratamiento de elección es la cirugía de Mohs, especialmente en zonas de riesgo funcional o estético, como la cara, las manos o los genitales. Otra opción es la exéresis con evaluación completa de márgenes, que permite preservar estructuras anatómicas importantes, o bien una exéresis quirúrgica convencional, pero con márgenes de al menos 1 centímetro. La radioterapia se reserva como tratamiento adyuvante cuando hay márgenes positivos, o como opción paliativa si el paciente no es operable. Cuando hay enfermedad avanzada con compromiso ganglionar, se indica el vaciamiento de la cadena ganglionar afectada y se suele complementar con radioterapia. En caso de metástasis a distancia, se consideran tratamientos sistémicos. Entre ellos están los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, como el cetuximab y el panitumumab, así como la quimioterapia sistémica. Un esquema frecuente incluye cisplatino, bleomicina y fluorouracilo, aunque no existe consenso sobre el mejor régimen. En general, la internación hospitalaria no es necesaria, salvo en casos con complicaciones, cirugía extensa o efectos adversos severos del tratamiento sistémico. Finalmente, el seguimiento a largo plazo es clave. Durante los primeros 2 años, se recomienda una consulta cada 3 a 6 meses. Luego,
Los controles pueden realizarse cada 6 a 12 meses. Este seguimiento debe mantenerse durante muchos años, ya que existe riesgo de recidiva tardía o de aparición de nuevos tumores cutáneos.